Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el ODS número 1, fin de la pobreza. El objetivo de este ODS es ponerle fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Es decir, que todas las personas, no importan dónde vivan, tengan acceso a condiciones de vida digna, por ejemplo, alimentación, educación, vivienda, empleo y salud. Comenzamos. En Colombia, la pobreza monetaria estaba en 26,9% en el 2017. Lo preocupante fue cuando en el año 2014 la reducción se frenó. Más de 3,5 millones de personas salieron de la pobreza en los años 2010 y 2017, pero todavía 1 de cada 4 sigue siendo pobre. Aquí la pobreza está distribuida de manera desigual. Lo podemos ver en las zonas rurales, que bajó al 13,7% y en la urbana a 9,1%. Aquí se evidencia la brecha entre las zonas urbanas y las rurales. Los principales retos del país es alcanzar las metas del 25% en pobreza monetaria, 6% en pobreza extrema y 8,9% de desempleo. Por eso se necesitan medidas urgentes y políticas mejor focalizadas. Aquí cobra importancia el índice de pobreza multidimensional, que no solamente mide ingresos, también mide carencias en educación, niñez, salud, trabajo y vivienda. En Colombia, el índice de pobreza multidimensional es poco usado, pero es clave a nivel municipal y departamental para monitorear y tener seguimiento de los logros sociales, para orientar en recursos y reducir las desigualdades regionales. Aquí en esta gráfica que vemos sobre la incidencia de pobreza por índice de pobreza multidimensional, esta gráfica es tomada por la gran encuesta interpretada por hogares, GEIH, del DANE, que está focalizada según las condiciones de hogares, dominio y región. Y aquí nos podemos dar cuenta sobre lo que les puedo decir, sobre los que le dije. Ahora vamos por el año 2017. En el año 2017, más de 12,8 millones de colombianos vivían en pobreza monetaria. Esto representa 26,9% de la población. Aquí se evidencia fuertemente una brecha entre lo rural y lo urbano. La pobreza rural era 2,3 veces mayor que en las zonas urbanas. En 2017 hubo una reducción, especialmente en las zonas rurales, del menos 2,6% frente al menos 0,7% de las zonas urbanas. Esto estuvo fuertemente relacionado con el crecimiento del sector agropecuario, que lo que generó fue más empleo y mayor productividad en el campo. Además, la meta para el 2030 es bajar la pobreza monetaria a 18,7%, lo que implica bajar cada 0,6% cada año. Esto es una tarea grande y exigente que requiere un desarrollo económico sostenible. Mientras que algunas poblaciones o comunidades, que eran 3,5 millones, estaban en pobreza extrema, que eran los indígenas, afrocolombianos, desplazados y población rural. Estas poblaciones o comunidades son 3 veces mayor que en las zonas urbanas,
Ahora, regiones críticas con pobreza extrema son Kivu y Riohacha, con 17,7% y 15,1%. Aquí en Kivu y Riohacha hay más indígenas y afrocolombianos. Regiones con menor pobreza extrema son Pereira y Bucaramanga, con 0,8% y 1,4%. El enfoque de este ODS es no dejar a nadie atrás. Aquí, en esta gráfica, podemos ver lo que yo les acabo de decir, la pobreza monetaria, la tasa de incidencia, el total, la cabecera y los centros poblados y rurales dispersos. Aquí se puede ver. En 2010 era 49,7, en 2017 36 y así va y nos podemos dar cuenta. Aquí también en la pobreza extrema. También en 2010 y 2017 podemos darnos cuenta de la gran variación que hay. Estas dos gráficas también son tomadas sobre la gran encuesta interpretada de hogares GIH del DANE. Ahora, la pobreza y la desigualdad en Colombia no son iguales para todos. Un claro ejemplo de esto son los hogares con jefatura femenina. ¿Qué son los hogares con jefatura femenina? Es cuando la mujer es la proveedora o es la cabeza de la familia. Los hogares con jefatura femenina tienen mayor probabilidad de ser más pobres que los que tienen hogares con jefatura masculina. Según la CEPAL, por cada 100 hombres pobres hay 119 mujeres en la misma situación. Las causas de esto son el desempleo, la brecha salarial, los trabajos precarios, la carga doméstica, mayor número en quintiles bajos. Cuando hablo de mayor número de quintiles bajos me refiero a mayor número en ingresos bajos que tienen las mujeres. Yo les hablé de la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es la Comisión Regional de las Naciones Unidas que se enfoca en promover el desarrollo económico y social para América Latina y el Caribe. Otro grupo vulnerable que podemos evidenciar son los niños. Ellos tienen el doble de probabilidad de ser pobres frente a los adultos. Esto tiene un impacto crítico e irreversible, ya que limitan su condición física, cognitiva y social. Por eso se necesita una política de inversión en la infancia y de estrategias diferenciales que rompan el ciclo de pobreza intergeneracional. ¿Qué es la pobreza intergeneracional? La pobreza intergeneracional es cuando un niño nace en una familia pobre y tiene mayor probabilidad de seguir siendo pobre, y eso va en generación en generación. Ahora les voy a hablar sobre la desigualdad estructural. El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida estadística que se utiliza para medir la desigualdad de la distribución de ingresos o riquezas de la población. En 2010, el coeficiente de Gini estaba en 0,560 y en 2017 bajó a 0,508. El índice de Palma. ¿Qué es el índice de Palma? El índice de Palma es una medida de desigualdad que se enfoca en la relación del 10% más rico y el 40% más pobre de la población. El índice de Palma en 2010, el 10% más rico tenía 4,6 veces más el 40% de los ingresos más pobres.
En 2017 esta relación bajó a 3,4. Aquí podemos ver una fuerte evidencia de reducción, pero aún así Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Aquí nos podemos dar cuenta del índice de enfermedad en hogares en esta gráfica. Colombia está en 118,4 que tienen hogares pobres femeninos. Y así podemos ver con Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y Perú, y entre otros que se ven en la gráfica, que también es tomada sobre la información de la CEPAL. Aquí también podemos evidenciar en esta gráfica sobre los niños. Los niños tienen 2 veces más probabilidad de ser pobres que los adultos en América Latina. Aquí se puede evidenciar tanto en el año 2004 como en el año 2014. Podemos ver la diferencia que hay entre los adultos y los niños. Ahora les voy a hablar sobre la pobreza y la desigualdad territorial en Colombia. Cuando analizamos la pobreza y la desigualdad territorial en Colombia, desde esta perspectiva podemos ver las diferencias marcadas que hay. Las ciudades más desiguales son Quibdó y Riohacha. Las ciudades que muestran un mayor avance de igualdad son Pereira, Bucaramanga y Ibagué. Un ejemplo positivo de esto es el caso de Pasto y Barranquilla, que redujeron su pobreza a más de 20 puntos porcentuales en el 2017. Aquí hay un factor o un desafío o un reto, que es la movilidad social limitada en algunos territorios. Esto transmite pobreza intergeneracional. Pobreza intergeneracional entre padres y hijos. Como ya les expliqué, cuando un niño o una niña nace en familias pobres, tiene mayor probabilidad de no salir de la pobreza y quedarse así. Y eso pasa con las generaciones futuras y las que siguen. Ahora, claves para superar la pobreza. Primero, la articulación interinstitucional y políticas flexibles según el territorio y la población. El enfoque multidimensional, salud, educación, empleo, ingresos y niñez. Evitar recaídas en pobreza, fortalecer condiciones y capacidades. Esta que les voy a mencionar ahora, que dice economía diversificada, formalización laboral y equidad fiscal, este es según la necesidad de la OSDE. ¿Qué es la OSDE? Es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es donde se reúnen todos los países internacionales que se enfocan o que permiten promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Sigue fomentar innovación, emprendimiento y formación laboral y abordar retos migratorios sin discriminación. Ahora les voy a hablar sobre el ODS, pero en el año 2024. En Colombia, este ODS tuvo un avance general de 36,9%, lo que se considera que está estancado este ODS. El objetivo de este ODS está vinculado a Misión Hambre Cero y Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Si hablamos en términos de logros, la pobreza monetaria en 2023 fue reducida al 33%. Más de 4,5 millones de hogares recibieron transferencias y 251.000 personas superaron la pobreza multidimensional. Los desafíos que abordan son las barreras estructurales, las brechas de género que hay en la pobreza extrema, que es mayor en mujeres y en hombres, que lo que esto hace es un alejamiento del 4%
de la meta. Y la pobreza multidimensional en las zonas rurales, que son mayor que en las zonas urbanas. Y así como lo ven, esto es todo sobre el ODS número 1, fin de la pobreza, que se considera ahora mismo estancado. Muchas gracias por su atención y que tengan linda tarde. Muchas gracias.